El acta de la sesión 25 ordinaria se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 26 ordinaria se encuentra a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario de la cuenta. Lectura de la cuenta. Gracias, presidenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad en respuesta a una solicitud de esta comisión para que informe sobre los proyectos de ley de origen o moción o mensaje que ingresaron a dicha comisión a trámite legislativo durante el año 2022. Y en segundo lugar, una carta a la bancada de Renovación Nacional informando que el diputado Mauro González reemplazarán en esta sesión a don Juan Carlos Beltrán. ¿Eso sería? Sí, eso es todo. Ya, perfecto. Le ofrezco la palabra sobre la cuenta a los diputados presentes, a los que están conectados. ¿No? Presidenta. ¿Sí? La palabra. Sobre la cuenta y la información de la carta se emitió, perdón, estaba revisando mis textos. ¿La carta se emitió o llegó por parte de la otra comisión? Aquí está la respuesta. Y, ya, ok. ¿Y hay alguna opinión técnica o alguna sugerencia de la propia comisión que despacha esa información en relación a qué proyectos podríamos nosotros presentar? No, tampoco se le pidió, solamente la información de los proyectos. Sobre el punto, comentarle, diputado Undurraga, que voy a tener una reunión con el presidente, ya lo hablamos, de la Cámara. Yo presento un proyecto, como lo anuncié la semana pasada, para intentar tener proyectos para discutir acá en esta comisión. Lamentablemente veo poca disposición, creo que no va a ser fácil y por lo tanto vamos a insistir y yo les voy a comentar luego de la reunión que tengamos con el presidente de la Cámara, quien sí se mostró bastante disponible a que ingresaran proyectos, digamos, por esta comisión para comenzar a discutirlos acá. Así es que ahí vamos a estar entregando esa información. Respecto a la orden del día, la presente sesión tiene por objetivo... Perdón. No. Le doy por supuesto que sí. Tiene la palabra en varios. Pensé que la había dado ya. No, era sobre la cuenta. Oiga, lamentablemente el pasado 6 de enero falleció doña Paula Quintana Meléndez, otrora ministra de Estado, concejal y socióloga. Además de haber sido Seremi de Bienes Nacionales, fue Seremi de Planificación en la región de Valparaíso, en el gobierno del presidente Lagos, y posteriormente ministra de Planificación en el gobierno de la presidenta Bachelet, en lo que actualmente hoy día es el Ministerio de Desarrollo Social, por lo cual solicito que la comisión envíe una carta a sus familiares con nuestros sentimientos de pesar, si es que hubiese acuerdo. ¿Hay acuerdo, me imagino, en la sala? ¿Sí? ¿También de quienes están conectados? Que nos envíen, los datos de contacto de algún familiar. ¿Sí? Sí, eso lo vemos después con él. Perfecto. Muy bien, perfecto. Saludamos a todas las diputadas y diputados que están conectados. La diputada Mix, también al diputado Urticoechea, y veo al diputado Melo, ¿verdad? Sí. Sí. Y acá está la diputada Delgado, la diputada Candelaria Acevedo y la diputada Carla Morales. Ahora están llegando los diputados, así que creo que fue positivo ahí que nos tomáramos un minuto. Todavía tenemos tiempo para varios. Si alguien quiere pedir la palabra. ¿No? Perfecto. Vamos entonces ahora sí a dar a conocer la orden del día. La presente sesión tiene por objetivo conocer de qué manera se invirtieron en el año 2022 los recursos del presupuesto asignado a CONADI.
en los distintos programas, especialmente en lo relativo a la adquisición de predios para comunidades indígenas. ¿Cómo se distribuirán de acuerdo a la Ley de Presupuesto 2023? Y finalmente recabar antecedentes acerca de la adquisición por parte de la CONADI durante el año 2022 de dos predios puntuales que son en la comuna de Traillén y Lautaro, en beneficio de dos comunidades que en años previos habrían marcado o tomado terrenos contraviniendo lo dispuesto en esta materia por la Ley de Presupuesto. Ha confirmado su participación a quien invitamos y que es el director nacional de la CONADI, el señor Pedro Penchuleo, a quien le agradezco personalmente que se haya tomado el tiempo de poder estar en esta comisión, y le vamos a ceder, por supuesto, para que nos pueda exponer, y luego voy a abrir la palabra a todos los colegas diputados y diputadas para que hagan las consultas. Adelante, director. Buenas tardes, Mari. Una aclaración, soy Luis Penchuleo Morales. Sí. Me cambiaron el nombre. Sí. No sé si tenemos la presentación para comenzar a proyectar. No se preocupe. Sí, la tengo aquí. Sí. Bueno, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Voy a iniciar la presentación basándonos en las preguntas que decía el oficio de invitación. En la primera lámina que se puede, no sé si ven bien o hay una manera de ver más claro. Al menos yo veo bien, no sé. Presidenta, no se escucha nada. ¿Está bien el audio o no están hablando? No, la verdad que se está preparando el director Luis Penchuleo para poder hacer su presentación. Tiene problemas con la presentación, al parecer. Perfecto. Perdón, muchas gracias, que está un poco preocupado. No. Pero puede comenzar nomás, si la tenemos, sí, parta nomás, director. Bueno, en la primera lámina se puede apreciar el presupuesto 2022 con sus principales componentes. Está el gasto en personal, que asciende a un 10,1% del presupuesto CONADI. Luego están los bienes de servicio y consumo, que representa el 1,2% del presupuesto. Luego tenemos las transferencias corrientes, que representan el 14,9%. Integro al fisco no tuvimos en el 2022. La adquisición de activos no financieros equivale al 0,1%. Las transferencias de capital, donde ahí está lo grueso del presupuesto CONADI, que asciende al 72,5% del presupuesto, y finalmente el servicio a la deuda, que equivale al 1,2%. Entre los principales gastos en que se encuentra gasto de personal, esto obviamente considera gasto para una dotación a nivel nacional de 446 funcionarios, incluyendo sueldo, hora extraordinaria, viático y convenios con personas naturales y o asignaciones. Las transferencias corrientes considera transferencias al sector privado y público para que los programas del Fondo de Desarrollo Indígena, del Fondo de Cultura y Educación Intercultural, Medio Ambiente, Turismo, Consulta a los pueblos indígenas, así como convenios con el gobierno central suscritos, como por ejemplo INDAP en el programa PDTI, con bienes nacionales y con Corfo principalmente.
Y luego donde se concentra el gran presupuesto de la institución, que son las transferencias de capital. Ahí considera transferencia al sector privado y público para los programas del Fondo de Tierra y Agua y el programa Chile Indígena, así como el convenio con INDAP por el programa BDTI. Y en la lámina que está al lado de la presentación se puede ver el desglose ya más en detalle de lo que compone la totalidad del presupuesto que tiene CONADI o que tuvo CONADI en el 2022. En la página siguiente en la página la perdimos. Ahí sí. Ya, esta lámina pretende, o sea, refleja lo que es la ejecución del presupuesto 2022, que asciende al 97,6% global, ¿ya? De todo el presupuesto, considerando todos los fondos y todos los programas. Hay un desglose de cada uno de los ítems que están todos sobre el 90%, casi todo, excepto adquisición de activos no financieros, que equivale a un 58,6%. Hay un presupuesto de no ejecución total que bordea los 4.000 millones de pesos, lo que equivale al 0,39% de lo que no se comprometió y al 2,02% de presupuesto que estaba comprometido pero que no se pudo ejecutar, y que se concentra gran parte de eso en el artículo 20 letra A, que son los subsidios individuales, mayoritariamente individuales, pero que también pueden postular parte de comunidad y familia. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de este subsidio? Que tiene una historia de arrastre que no se alcanza a ejecutar en un año presupuestario, y que cada vez va haciéndose más acentuado, producto de que el subsidio asciende a 25 millones de pesos, y hoy día existe cada vez más el problema de encontrar un predio con ese valor y que cumpla las condiciones para compra. Entonces, finalmente, los 6 meses que las familias tienen de plazo para encontrar el predio, y que puede ser prorrogable por 6 meses más, aún así es insuficiente, y muchas no encuentran un predio que cumpla los requisitos para la compra. Por lo tanto, se va generando un arrastre histórico, y que se sumó este 2022 además, porque nunca en la historia de la CONADI, de los 29 años de historia, habíamos tenido tantos subsidios 20A, que por lo general superaban rara vez los 200 subsidios al año. Este año fueron duplicados, en el año 2021 y 2020 fueron duplicados, porque lo que no se ejecutaba en 20B se terminaba ejecutando parte importante en 20A, entonces eso crece exponencialmente la cantidad de subsidios que se otorgaron, y hizo que ese arrastre de presupuesto fuera mayor, porque era más gente buscando en el mercado una propiedad de 25 millones que pudiera ser trabajada como tierra agrícola, pero es imposible hoy día. Con 25 millones, gran parte de la gente decide comprar media hectárea y finalmente se transforma en una parcela de agrado, y no está cumpliendo el objetivo que tiene este fondo de que se transforme en una parcela productiva agrícola, ¿ya? Esa es la explicación de gran parte del presupuesto que no se ejecuta este año 2022. El 20A, el 20B, perdón, se ejecutó en un 100%, y más todavía porque tuvimos que tuvimos que ocupar una glosa que nos permite ocupar hasta el 10% del año siguiente, y ahí también se ocupó esa glosa para concretar la última compra, porque con lo que quedaba de saldo el 2022 en el 20A no se alcanzaba a comprar el predio completo. La lámina siguiente
muestra de alguna manera la estructura actual que tiene CONADI, que dicta mucho de la estructura orgánica que aparece planteada en la ley indígena del año 93. Está la CONADI en el centro, la institución, y se compone de 6 grandes áreas. Por un lado está el Fondo de Tierra y Agua, que ya dijimos es el más importante de la CONADI, lleva el 70% del presupuesto aproximadamente. Luego tenemos el Fondo de Desarrollo Indígena, que es un fondo bastante pequeñito y que en el 2022 y que para el 2023 disminuye más todavía por la ley de presupuesto que se acaba de aprobar. Luego tenemos la Unidad de Cultura y Educación, que también sufre una disminución presupuestaria. Luego tenemos el programa Chile Indígena, que es un programa que se adosó a CONADI y que termina su segunda etapa este 2023. Ya es el último año del programa Chile Indígena. La buena noticia es que nos va a tocar a nosotros en esta administración hacer las modificaciones y renovar el programa que partiría a ejecutarse desde el 2024 en adelante. Luego tenemos la Unidad de Convenio 169 y finalmente los servicios. Los servicios a su vez se desglosan en que tenemos al Archivo General de Asuntos Indígenas, que es muy demandado por las comunidades, por investigadores, porque ahí se encuentra gran parte de la documentación histórica relativa a los pueblos indígenas, específicamente al pueblo mapuche, que está ubicado en Temuco. También tenemos el registro de comunidades y asociaciones indígenas, que también es un servicio que presta CONADI, y voluntariamente las comunidades o los propietarios indígenas inscriben sus tierras en este registro, ¿ya? Pero es voluntario, no es obligatorio que se inscriba las tierras en el registro público de tierras. Así lo dice la ley. Ahora, a raíz de los problemas que hemos tenido, debiese ser ese requisito obligatorio. Luego, el otro servicio que nosotros entregamos es la certificación de las calidades indígenas. Entregamos el programa de defensa jurídica, ya que tiene por objetivo apoyar a la población indígena vulnerable que no es capaz de costear su propia defensa jurídica en aquellas causas que no sean penales, ya que solo se remitan a causas civiles, ya sea entre indígenas o entre indígenas y no indígenas. Y por último también tenemos el registro público de tierras, que también es un servicio. El Fondo de Tierra y Agua tiene principalmente 5 componentes. Está el componente de preinversión, luego tenemos el artículo B, que es donde se concentra la mayor cantidad de los recursos que tiene la institución y que se divide en el A, en el B y en el C, ¿ya? Luego tenemos el saneamiento de la propiedad indígena, en donde nosotros realizamos los derechos reales de uso o generamos convenios con bienes nacionales para que regularice también predios indígenas, que no se puede hacer por la vía CONADI, en el sentido de que nosotros nos regulamos por la ley indígena y ese es nuestro paraguas jurídico, pero bienes nacionales no se regula por la ley indígena, por lo tanto tiene un margen de acción mayor. En términos concretos, hay propiedades que nosotros no podemos regularizar porque aquellas que se subdividen y queden de menos de 3 hectáreas, la ley lo impide, en cambio bienes nacionales sí lo puede hacer. ¿Menos de cuántas hectáreas? 3 hectáreas. 3. 3 hectáreas, sí. Y luego tenemos las obras de riego que nosotros hacemos y la adquisición de los derechos de agua, que también se hacen vía el mismo fondo. Y en el Fondo de Desarrollo, ahí tenemos gestión social indígena, que estos son todos programas. Tenemos el programa de turismo y pueblos indígenas, tenemos el programa de fomento a la economía indígena, tenemos el programa de apoyo a predio adquirido, tenemos el programa de microemprendimiento indígena y tenemos el programa Cumemoñen Pusomo, que está orientado específicamente a la población indígena femenina, ¿ya? Particularmente aquellas que son jefas de hogar. Y en cultura también tenemos nosotros 5 programas. Ahí está el manejo y protección del patrimonio cultural indígena, la recuperación y revitalización de las lenguas indígenas, la formación de personas indígenas y la difusión y fomento de las culturas indígenas y finalmente la educación intercultural e indígena.
Y el programa Chile Indígena también tiene 4 componentes. Uno es un componente de asistencia técnica para las mesas territoriales que conforman las mismas comunidades. Tenemos el apoyo al financiamiento de esas mesas territoriales. Luego tenemos el Fondo de Decisión Territorial, que ahí es parte importante del Fondo de Chile Indígena, donde son las comunidades a través de las mesas las que deciden en qué invertir ese fondo disponible que le entrega el programa. Y por último, la capacitación de estas mismas comunidades y mesas territoriales en las materias que ellos deciden, pero generalmente son ligadas a los proyectos productivos que ellas deciden trabajar. Eso es como a modo general para que tengamos un contexto global de lo que es la institucionalidad CONADI hoy día. Ya a partir de aquí nos vamos a centrar específicamente en las preguntas que se hicieron a través del oficio. La primera, de qué manera se invierten los recursos en los distintos programas, y ahí pusimos el 2022 y una proyección del 2023, porque todavía estamos en la revisión de los POA y todavía falta la aprobación de la distribución presupuestaria por parte de la DIPRES, considerando la época del año en que nos encontramos. Ahí tenemos una inversión por programa. En la primera columna de la derecha encuentran el 2022, después viene el 2023 y la variación en pesos y luego la variación porcentual. Como se puede ver, tenemos una disminución en la gran mayoría de los fondos que son de desarrollo, que son de cultura y que son de gestión social indígena y el programa de fomento a la economía, y eso es congruente con lo que decíamos inicialmente de que la ley de presupuesto nos da un presupuesto desequilibrado porque crece mucho en tierra, disminuye en desarrollo, disminuye en cultura y aumenta marginalmente en dotación. Ya. Perdón. Sí. Es que se ve muy mal, pero en la última, Sí. Franja Morada, ahí aparece 15.000, ¿cierto? 2022. Luego dice, no sé si dice 30 y tanto, de 23, y luego dice la variación entre el 2022 23 mil. 140 y tantos por ciento. Eso dice abajo. Abajo en la última. Sí. 148,59%. De Ese aumento. de aumento. Ese es el manejo y protección del patrimonio cultural indígena. Sí. A pesar de la disminución del fondo de cultura, o sea, considerable en términos porcentuales, pero muy chiquitito en términos de cantidad real. O sea, ahí los montos son bajísimos. O sea, el fondo de cultura tiene 2.000 millones nacional para los 10 pueblos indígenas, pero finalmente lo que se distribuye por programa y que lo que finalmente financia por cada una de estas iniciativas son fondos bien pequeñitos. Y tiene que ver un poco con el énfasis de esta administración en ese programa en particular, que es el manejo y la protección del patrimonio cultural, que lo trabajamos enlazado con otro énfasis que estamos trabajando en desarrollo, que tiene que ver con el turismo indígena, pero un turismo indígena un poco distinto como se venía trabajando en CONADI, porque se definía turismo indígena principalmente que los emprendedores fueran indígenas. Pero si uno analizaba la oferta turística de esos emprendedores, no era muy distinta a la que podría ofrecerse en otras zonas del país. Entonces no había una identidad en el emprendimiento del turismo específicamente. Entonces vamos a hacer dialogar ambos programas para que a través del manejo y protección del patrimonio cultural indígena se vaya generando un relato y un vínculo con los emprendedores y puedan ellos ir incorporando la historia, la cosmovisión, la cultura, la lengua y vayan generando una oferta turística con mayor pertinencia indígena. Ya. Y en el primero, perdón, y en el primero, Fondo de Desarrollo Indígena, ahí aumenta el 100%, en el 2022 no tenía recursos. Sí, eso es un programa, es el ese programa de preinversión para iniciativas de desarrollo indígena. En el año pasado no tenía fondos. No sé por qué motivo no se decidió, y ahora tiene
Exacto. Y por eso es el ¿sí? Gracias, saludar. Ahí sí. Saludar al director a quien nos acompaña y a todos los miembros de la comisión. Le agradezco los detalles que nos está dando, pero en la práctica el 6,3% que crece el presupuesto de este año para la CONADI, el 100% del crecimiento solo está radicado en el programa de patrimonio cultural, ¿dónde está el 150 de inversión? Manejo y protección del patrimonio cultural. Porque si usted tenía el año anterior 397.000 millones de pesos, subió a 422.000, ¿no es cierto? Y eso efectivamente son 25.000 millones, que es lo que crece ese punto. El resto o decrece o se acomoda, digamos, pero no pasa nada. Entonces, desde ese punto de vista, son 38.925 millones de pesos, no son 2 millones de pesos por mes o 2.000 millones, son 38.000. Me gustaría ver, si a lo mejor no para hoy día, pero que nos hiciera llegar, digamos, cuál es el sentido de la justificación y cuál es el plan y el proyecto que usted tiene hacia adelante en relación yo no estoy ahí emitiendo un juicio descalificador con lo que le estoy señalando, sobre todo porque si es protección del patrimonio cultural, me llama poderosamente la atención, no siendo un experto, que el ítem difusión y fomento de las culturas indígenas, que debiese ir bastante alineado, en la práctica no crece. O sea, crece mucho menos que el IPC, digamos. Entonces, la difusión con la protección me pareciera a mí que debieran ir más o menos de la mano. Entonces, quiero entender que para hacer, no quiero presuponer, sino quiero entender, ¿ya? Porque mi presunción, o sea, si vamos a proteger el patrimonio cultural, que me parece correcto, quiero saber en qué se va a gastar esa diferencia. Gracias, diputado Undurraga. Le vamos a permitir que responda y que continúe con la... Sí. Ya. Vamos desde ya a enviar el programa para que se entienda, pero aquí básicamente la justificación es que el programa Manejo y Protección del Patrimonio Cultural Indígena permite sacarle más partido, ¿ya? Porque hay más flexibilidad y el programa de difusión y fomento de las culturas indígenas está muy acotado a financiar iniciativas particulares, ya sea festivales, seminarios, ferias, y no podemos salir de aquello. Y de eso ya se ha hecho bastante, y no solamente lo hace CONADI, lo hacen los municipios, lo hacen otras instituciones también, y a la vista de esa política pública que lleva un buen tiempo, no hemos tenido buenos resultados por ese lado, ¿ya? Y esto también lo hacemos en el sentido pragmático, de que como nosotros, esta administración particular de CONADI, llega casi a finales del primer semestre del 2023, entonces llegamos muy encima que por calendario de IPRES teníamos que presentar el proyecto a la institución y no tuvimos el tiempo que quisiéramos, el tiempo suficiente como para revisar cada uno de los instrumentos, revisar las glosas, revisar los programas, para que todos los instrumentos que tiene CONADI hoy día lleguen al centro de la necesidad de los pueblos originarios, cuestión que hoy día no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque CONADI lleva 29 años de historia y prácticamente no ha tenido una actualización desde el año 93 cuando se crea la ley, y era el año siguiente cuando se crea finalmente la institución. Entonces estamos trabajando en el 2023 todavía con la fotografía del año 93. Y ahí tenemos muchas diferencias. La realidad indígena ha cambiado muchísimo, las necesidades de los pueblos han cambiado muchísimo. Y para cerrar esto, solo algunos datos. La fotografía del año 93 decía de que la población indígena en Chile eran alrededor de 600.000 personas. Y hoy día, en el 2023, dice que la población indígena en Chile asciende aproximadamente a 2 millones de personas,
lo que representa el 12% aproximado de la población nacional, pero seguimos trabajando con instrumentos del año 93 y seguimos trabajando en gran medida con, en términos porcentuales, el mismo presupuesto que se definió para la CONADI el año 93, porque son presupuestos estructurales y que ha habido un vaivén en que a veces crece, que a veces disminuye, pero en términos concretos, uno lo ve desde una perspectiva histórica, sigue siendo aproximadamente el 0,2% de todo el presupuesto que dispone el Estado en materia de política pública para un universo hoy día de un 12% de la población. Entonces, desde ahí, con esos datos ya hay algo que ajustar, hay algo que encajar y que es parte, y lo hemos asumido también como parte de esta gestión, y entendemos que esos cambios, esa actualización de instrumentos y de programas, lo vamos a ir haciendo de manera paulatina. Pero concretamente, programa no hay, entonces, ¿lo van a ir haciendo de forma paulatina? ¿Eso? Las modificaciones, existen programas, pero estos programas hoy día no están llegando al centro de las necesidades o contextualizados a los tiempos de hoy, porque son programas muy antiguos que nacen con la CONADI. Sí, entiendo perfecto, pero esta cantidad de recursos se les entrega y se les designa sin tener digamos, hecho el programa, o cómo lo van a invertir, o cómo no está. No, aquí ahora para el 2023 lo que estamos haciendo es que no hicimos modificación de programa, lo que hicimos es que al programa de manejo y protección del medio ambiente, así como está, del patrimonio cultural. Estamos hablando del patrimonio cultural. Es el así que me como llamó la está, atención. tiene un margen mayor, más flexible, entonces le podemos sacar más partido aún no modificándolo. Lo ideal es modificarlo, pero no alcanzamos. Entonces este año vamos a tener que ejecutar con los instrumentos que tenemos. Sí. Diputado Undurraga. A ver, lo interesante es que vamos a trabajar a largo plazo y que todos entendamos para poder construir sobre el mismo lenguaje. Usted me está diciendo que los programas que usted tiene hoy día vigentes, en la actualidad, dado que no pudo modificarlo, y que está bien, digamos, a la realidad que le tocó administrar a usted, equivaldrían más o menos a los 15.660 más reajustes, pitos y flautas, digamos, propias de la situación. En ese fondo en especial. Y a ese fondo en especial, hoy día le están metiendo 23.000 millones de pesos adicionales, que se van a gastar en qué, en los otros fondos. Esto es como el tesoro público, que es dinero que se puede destinar a algún ítem que no va a estar, que no está reflejado aquí, o sea, se va a contratar en personal. Quiero conocer su plan, no lo estoy enjuiciando. Se van a generar, ya dije, podemos enviar el plan completo, una vez que ya tengamos el concepto definido, pero hacia pagación. Sí, que cuando lo prendo yo se le pago. Ahí sí, ya. Una de las cosas que queremos hacer es que los distintos fondos y programas dialoguen entre sí. Era parte del diagnóstico cuando nos hicimos cargo de la CONADI de que cada fondo trabajaba en parcelas separadas, no había diálogo. Entonces desarrollo trabajaba al margen de cultura, tierra trabajaba por su lado. Entonces lo que hoy día estamos generando equipos de trabajo al interior de la CONADI, que los fondos dialoguen, que hagan sinergia y que puedan ir complementando iniciativas. Entonces por eso yo graficaba que, por ejemplo, en desarrollo vamos a darle un énfasis importante al tema del turismo indígena, que está bastante desarrollado en algunas regiones y que necesita un empuje importante, pero como le queremos dar que esa oferta turística sea con pertinencia cultural, entonces a través del patrimonio, que puede ser material o inmaterial, para el patrimonio indígena es bien distinto a las categorías que se suelen hacer de patrimonio, donde entran, por ejemplo, historiadores, agentes culturales, autoridades tradicionales, que van a hacer, por una parte, una especie de capacitación con los emprendedores, van a traspasar conocimiento, es decir, la historia de este territorio, la cultura, los EPEU, el PIAM, la visión de mundo, en definitiva, que tienen las comunidades indígenas sobre sus territorios, a los guías turísticos específicamente, y que ellos vayan generando un relato interesante, que vaya mejorando la oferta turística de los territorios, y que a su vez también pueda ir generando infraestructura para que el turista no solo sea un turista de paso, sino que se quede y pueda ir generándose rutas turísticas, y que no sean
también iniciativas turísticas aisladas, como suele ocurrir en los tipos de emprendimientos que hay en territorio indígena en materia de turismo. Entonces, el plan es mucho más global, que una vez que a lo mejor cuando lo lea va a tener un entendimiento mayor. Puede continuar con la presentación. Muchas gracias. Luego vamos a ir con las preguntas. Sí, sí, por supuesto. Gracias, presidenta. ¿Con quién? ¿Quién es? La diputada Navellán quiere hacer una pregunta. Sí, por favor, presidente. Palabra. El diputado Undurraga fue bien claro en su pregunta y la respuesta del señor Penchuleo no me queda para nada clara. Porque está bien, él dice de que estos programas que estaban, que venían de antes, como que no necesariamente sirven así, que hay que hacerles acomodo, que hay que hacerles cambios. Pero señor Penchuleo, usted tuvo todo un año para preparar su presupuesto para el año 2023 y por lo tanto para en ese presupuesto de alguna manera reflejar para dónde usted quería que fuera la CONADI, cuáles eran las cosas que usted consideraba relevantes. Entonces, vuelvo a insistir con la misma pregunta que le hizo el diputado Undurraga en términos de qué es lo que usted considera importante, porque usted tuvo un año entero, usted no acaba de recibir la CONADI, la recibió hace prácticamente un año. Y durante el año 2022, usted tuvo todo el tiempo del mundo para preparar el presupuesto y determinar a qué asignar los recursos para lograr los objetivos que usted considera que son importantes de la CONADI. Entonces, dado eso, ¿cuáles son los objetivos que usted quiere lograr con los fondos de CONADI, que no son menores para nada, porque son bastante importantes? Al menos mencióneme 3 objetivos que usted quiera lograr, por favor. Gracias, diputada Navellán. Le damos la palabra al director para que pueda responder. Sí. Ya lo había dicho al inicio, de que el Estado tiene sus tiempos para generar estos cambios que se hacen en el calendario de IPRES, y la propuesta de presupuesto se entrega en el mes de junio. ¿Ya? Yo llegué a mediados de mayo. Entonces no tuvimos el tiempo suficiente, lo dije bien transparentemente y honesto, es decir, no tuvimos el tiempo suficiente de poder generar y revisar en profundidad y con calma cada uno de los instrumentos, pero el diagnóstico general que tenemos es que son programas que requieren una actualización porque son instrumentos muy antiguos que se hicieron al inicio de la creación de la institución, estamos hablando hace 29 años atrás, y que hoy día la realidad indígena es distinta. Y que tenemos también como parte importante de nuestra gestión ir paulatinamente revisando instrumento por instrumento y de ver de qué manera los vamos mejorando, ajustando glosas, definiendo objetivos más claros y que sean más apegados a la realidad indígena que hoy día existe en el 2023, que es muy distinta hace 29, 30 años atrás, a pesar de que no haya pasado mucho tiempo, pero se ha cambiado mucho. Los énfasis que nosotros tenemos en nuestra actual administración son de público conocimiento, lo hemos dicho en varias ocasiones que lo hemos tenido que decir. Primero es avanzar sustantivamente en retomar el proceso de restitución territorial a los pueblos originarios. Segundo, poner como énfasis dentro de la línea de desarrollo la potenciación del turismo indígena, ya como una de las líneas a las cuales les vamos a dar harto énfasis. Y segundo, en el ámbito cultural patrimonial, la revitalización del patrimonio cultural indígena asociado principalmente a las lenguas, pero con instrumentos que sean globales, donde no se separe la lengua de la historia, de la cosmovisión, y generar un proceso de revitalización lingüística propiamente tal, que hemos considerado que allí está la falla de toda la política pública, no solo de CONADI, sino que la falla como Estado, porque tenemos política intercultural bilingüe también desde el principio de los 90, Ministerio de Educación, a través de Junji, nosotros, CONADI también, pero
en las cifras eso no se ha reflejado a que hayamos ido creciendo en la cantidad de hablantes de los idiomas de los pueblos indígenas. Entonces, desde el punto de vista netamente lingüístico, hemos hecho mal la pega como Estado. Yo tengo una experiencia y una de mis especialidades es el tema de la sociolingüística. La quiero aprovechar en la CONADI, ya que existen estos instrumentos, y focalizarnos en la revitalización lingüística y patrimonial, pero con una metodología de inmersión, con planes de al menos 3 años, para que en un plazo determinado, con una metodología bastante clara y flexible, podamos ir formando nuevos hablantes, y el resultado, el impacto finalmente de esa política pública es que cada 3 años debiéramos tener X cantidad de nuevos hablantes, que en términos concretos nos parece que es la única manera de poder ir fortaleciendo las culturas de los pueblos indígenas. Si no hacemos eso, los pueblos indígenas culturalmente están destinados a desaparecer, pueden seguir siendo de sangre indígena, con territorio incluso, pero culturalmente pueden desaparecer si se pierden las lenguas, y cuando se pierden las lenguas se pierde el patrimonio y se va perdiendo también la historia. La verdad que a usted quiero una palabra. Sí, pero no, quiero saber cuánto queda de su presentación, director. ¿No? Es Poquito, esto. Poquito. Me falta, podemos pasar a la siguiente. Sí, porque yo tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle Ya. para que podamos, en honor al tiempo. Ya, las dos tienen que ver con la segunda pregunta que decía en el oficio, que es ¿cómo se invirtieron los recursos de adquisición de predios para comunidades indígenas? Sí. Este ya lo específico, o sea, lo menos específico, después hay algo más específico todavía. Ya, ahí en esa lámina se puede ver la cantidad de comunidades que fueron beneficiadas por el artículo 20, letra B, durante el año presupuestario 2022. Son 14 comunidades que están especificadas ahí en la segunda columna, a las comunas a las que pertenecen. También los números de la personalidad jurídica, es como el RUT para las personas, equivale al RUT para las comunidades. El número de familias beneficiadas por comunidad, lo que equivale a un total de 729 familias, y a la cantidad de hectáreas. Ya, en total, este año, con presupuesto 2022, llegamos a 5.696 hectáreas de terreno y fracción. Casi 8 hectáreas por familia. Sí. Que es el promedio de los últimos 5 años de las compras 20B que ha hecho CONADI, y bajando. Yo creo que no va a ser extraño que en los próximos años estemos en 7 y en 6, dado el valor de los terrenos y el encarecimiento del costo de la vida. La plata cada vez vale menos. Sí, diputada, le escuchamos. Muchas gracias, presidenta. A ver, 2 preguntas bien concretas respecto al tema de la compra de tierras bajo el artículo 20B. La primera es que dentro de este listado que usted nos presenta, señor director, hay 2 predios que fueron comprados a pesar de estar perturbados. Las denuncias de perturbación de esos predios las hice yo, las hice públicamente, y una de ellas, que es el predio que se le compró a la comunidad José Huenchal 2 de Lautaro, es un predio que además tuvo al menos 3 denuncias ante Fiscalía por perturbación del predio. Usted sabe, o debiera de saber también como nosotros que somos legisladores, que dentro de las restricciones que CONADI tiene para poder adquirir predios, está justamente el hecho de que estos predios estén perturbados. Y le pido por favor que no me salga con que esto pasó por Contraloría, porque la verdad es que si pasó por Contraloría, también pasó mal por Contraloría. Pero partamos de la base de que usted, como representante de CONADI, no puede, tiene una prohibición de adquirir predios que han sido perturbados. Y estos 2 predios fueron perturbados, independiente de que los dueños, como parte del requisito para que CONADI efectivamente le compre los predios, hagan una carta diciendo que no han sido perturbados. Ambos predios hay pruebas de que sí lo fueron. Usted sabe, también como yo, o debiera de saber, de que la mayoría de las personas que venden los predios a CONADI cuando estos han sido perturbados, optan por hacer esta carta y probablemente mentir, dado que no tienen ninguna alternativa. Son predios que no pueden ocupar por la amenaza permanente, en primer lugar,
Y en segundo lugar, porque no tienen ninguna alternativa más que venderla con nadie. Entonces, el dueño en su desesperación opta por la única salida que puede tener, que es firmar esta dichosa carta diciendo que el predio no es perturbado. Pero en este caso, al menos en el caso del predio de Lautaro, existen denuncias ante la Fiscalía. En el caso de Traillén, yo conozco al dueño y sé que él no quiso hacer la denuncia a la Fiscalía, pero yo personalmente hice la denuncia pública con fotos al respecto, así que sé que fue perturbado. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué razón, a pesar de tener una prohibición legal, usted, o digamos, CONADI, representada por usted, compró estos dos predios? Porque eso es una ilegalidad. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, me gustaría que más que este cuadro tan general respecto de las familias beneficiadas, la superficie de hectáreas totales, el PJ, la comuna y el nombre de la comunidad, usted me indicara, por favor, si fuera factible o nos hiciera llegar el valor por hectárea cancelado en cada una de estas compras. Como yo soy de la región y más o menos ubico los valores de las tierras en cada una de las comunas, me serviría mucho saber qué promedio de plata está pagando CONADI por hectárea en estas compras realizadas en la región de la Araucanía. Y la tercera pregunta es, todos los predios aquí comprados, excepto el de Panguipulli, son predios que pertenecen a la comuna de la Araucanía, a la región de la Araucanía. Quisiera saber, ¿CONADI no compra terrenos en otras comunas para otras comunidades? Muchas gracias. Gracias, diputada Ana Villán. La verdad que yo tenía una pregunta similar, entendiendo que la ley es expresa y clara, y por lo tanto creo que sería bueno que pueda responder, pero vamos a dejar que finalice y luego le responde y le damos la palabra a la diputada Acevedo, que también quiere hacer una pregunta. Sí, por supuesto. Solamente dar que pudiéramos terminar con las palabras del director, porque estamos como desordenando y creo que después de que él pueda entregar su informe nosotros podamos hacer las preguntas correspondientes si es que son necesarias o no. Sí, ya está terminando muy bien, diputada, vamos a tomar su punto. Ahí sí, ya. Respecto de las preguntas que hacía la diputada Navillán, justamente están en las páginas siguientes porque a las tres preguntas, como se dieron cuenta, venían copiadas tal cual y venía la explicación. Ahora voy en la segunda pregunta que se hizo en el oficio y para terminar de responderla, bueno, ya había hablado lo que refleja el cuadro. Me falta mencionar de que el total de la inversión del artículo 20, letra B, durante 2022 equivale a poco más de 40.000 millones de pesos, ¿ya? 37.900 y fracción corresponden al 2022 y más de 2.000 millones pertenecen al presupuesto 2023, usando la glosa 14 que nos permite ocupar el 10% del presupuesto del año siguiente, ¿ya? En total llegamos a sobre 40.000 millones de pesos en la ejecución del 20B. Ya, por lo tanto, hubo una ejecución del 100% de los recursos asignados al artículo 20, letra B, del presupuesto 2022, lo que equivale a un 113% más que en 2021, ¿ya? Y que esa cifra de 40.000 millones de pesos equivale al 50% de todas las compras 20B que se hicieron en los 4 años del gobierno anterior, ¿ya? Siguiente, la mía, por favor. Ahí hay un comparado de la ejecución del 20B por año presupuestario desde el 2013 al 2022, ¿ya? Y ahí podemos ver que en el 2022 ahí solamente están los 37.966 que corresponden a lo que salió del presupuesto 2002 y que con lo que ocupamos del 2023 llegamos a los 40.000. En el 2021 hubo una ejecución de 17.827 millones. En el 2020 poco menos de 2.000 millones. En el 2019 29.000 millones y fracción. En el 2018 43.000 millones y medio. En
en el 2017 54.000 millones, 2016 también, y hasta ahora el año en donde más se ha ejecutado el 20B, mayor cantidad de presupuestos se ejecutaron en el 20B, es en el año 2015. ¿Ya? Esa es la variación histórica que ha tenido el 20B. Perdón, el 20B está bajo la glosa del... Diputado Undurraga, ya está terminando y le hacemos la pregunta, porque la anote para Ya, la solicitud de la y la diputada. tercera pregunta tiene que ver con lo que decía en el oficio y lo que también volvía a consultar la diputada Navellán sobre los predios adquiridos en las comunas de Traiguén y Lautaro. ¿Ya? Ahora me voy a referir a ese punto en particular. Todas las compras de tierra realizada por CONADI deben cumplir con la ley 19.253, ese es nuestro paraguas, con el decreto 395 que lo emite el presidente de la República, porque la ley dice que el presidente de la República tiene la facultad de dictar un reglamento para la ley. Se perdió otra vez ahí está. Y la ley de presupuesto del sector público del año que corresponda. Adicionalmente, dependiendo del monto de la compra, la Contraloría Regional, en este caso, porque estamos ubicados en Temuco, debe revisar y visar la legalidad del acto y, por lo tanto, los requisitos que establecen las glosas presupuestarias. Ese es un rol de ese control de legalidad, lo ejerce Contraloría Regional de Temuco. En el caso específico que interesa a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, la toma de razón hecha por la Contraloría General de la República ha verificado que no se ha contravenido la glosa 16 de la Ley de Presupuesto del año 2022 en relación a las adquisiciones de predios que favorecen a las comunidades Amuley Los Pichipantano 1 de Traiguén y la comunidad José Huanchual 2 de Lautaro, las que cuentan con declaraciones juradas de sus propietarios que señalan expresamente que no se encuentran de manera alguna perturbado, cierre de comillas, ahí se juntan, pero no se ve muy bien, ambas resoluciones de Contraloría que indican eso, pero además hay que añadir un antecedente adicional. El proceso de compra de un 20B es un proceso que tiene 9 pasos administrativos. Y en ambos casos nosotros encontramos estos procesos en el paso quinto, es decir, con la tasación hecha. Ambas tasaciones fueron hechas en la administración anterior de CONADI. ¿Ya? Por lo tanto, la voluntad de vender del propietario se produce en el paso 1, cuando las comunidades ingresan un predio a solicitud de compra a la CONADI recepciona esa acta de la comunidad y luego, mediante carta certificada, se comunica con el propietario y se le dice, en términos bien resumidos, la comunidad tanto ha ingresado predios que son de su propiedad y se les pregunta si ellos están en la decisión de vender. ¿Ya? Ellos responden mediante carta certificada y dicen, sí, estoy disponible a vender y además autorizo a que CONADI o los servicios que contrate CONADI para que ingresen a mi predio y hagan los estudios correspondientes. ¿Cuáles son los estudios correspondientes? 3 estudios. Un estudio de colindancia, es decir, para verificar de que ese predio no se encuentra con un traslape de un título de merced distinta a la comunidad que lo está solicitando, por lo tanto, si no sería inviable la compra. Segundo, se hace un estudio de título para verificar que esa comunidad esté saneada legalmente y que se pueda vender, porque la misma ley indígena dice que no se pueden comprar terrenos embargados o en las cuales no se acredite en un 100% el dominio sobre esos territorios, sobre esos terrenos. Esos 2 estudios, el trámite inicial de enviar la carta certificada se hizo en la administración anterior. Los 2 estudios que acabo de describir se hicieron en la administración anterior.
y más aún, la tasación se hizo en la administración anterior, por lo tanto, ya había una manifiesta voluntad de vender por parte de los propietarios, en ambos casos, y una manifiesta voluntad de comprar de la CONADI, en este caso de la administración anterior. Lo que nosotros, como llegamos, y vuelvo a insistir, como llegamos casi a final de semestre, y desarrollar procesos de 20B son complejos, llevan su tiempo y que responden a muchos factores externos, tomamos nosotros la decisión pragmática de decir, vamos a avanzar este 2022 con aquellos procesos que técnicamente estén más cerca de la compra. Ahí nos encontramos con estos dos predios que técnicamente estaban más cerca de la compra y decidimos llevarlos adelante ya que habían presupuesto público invertido para aquello. Entonces, lo que continuó es que nosotros logramos el precio de transacción con el propietario y finalmente, una vez que se logró el precio, hacer todo lo que corresponde, escritura, notaría, inscripción en el conservador de bienes raíces, previa toma de razón de Contraloría que hace el control de legalidad a todas las instituciones públicas. Director, muy breve, para darle la palabra al diputado Undurraga que quiere hacerle unas preguntas. La verdad que ante la ley las intenciones no valen, o sea, todo porque se dice como que partió en el gobierno anterior, que tuvo intención, digamos, el gobierno anterior, lo veo como un poco justificar y yo creo que eso está de más. Hoy día acá no lo estamos cuestionando de partida, ¿ya? Y segundo, usted lo que está diciendo entonces es que la ley no es clara en que definitivamente no se pueden comprar tierras perturbadas. La ley dice expresamente, y la podemos revisar si ¿Sí? está a mano por ahí, o sea, la ley de presupuesto, la glosa en específica, se pueden comprar predios que no se encuentren de ninguna manera perturbados, y la interpretación jurídica que le dio la Contraloría y la interpretación jurídica que le dio la CONADI al Ministerio es que habla de presente. Si la glosa hubiese dicho que no se encuentren de ninguna manera perturbados o hayan sido perturbados en el pasado, probablemente ahí está el meollo del asunto jurídico, porque es una cuestión de interpretación jurídica. Sí, le voy a dar la palabra al diputado Undurraga. A ver, director, yo creo que finalmente llegamos más o menos al origen de esto, pero previo a aquello, yo tengo varias dudas de su presentación, porque hay cifras que no logro entender y a lo mejor usted me las puede explicar posteriormente para no quitarnos tiempo, que me llaman un poco bastante la atención. En primer lugar, por eso le hice la pregunta, si el 20B era lo que en el subtítulo 33, digamos, es el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. No sé, usted me dijo que sí. Según el informe de ejecución mensual del periodo 2022, bien digo, de la DIPRES, el presupuesto inicial eran 65.906. Y usted me está presentando que el presupuesto total son 40.000. Solo en el B. Solo en el B. Solo en el B. Estamos hablando del B. Ya, pero usted me presenta un global... El total agrupa el B. Ponga micrófono porque... Micrófono, por favor. El total del fondo agrupa el B, el A y el C. Son tres fondos que están englobados en el artículo 20 de la ley indígena. Ok, y este es el informe con lo ejecutado al mes de noviembre, y lo ejecutado en los tres, en el A, en el B y en el C, según DIPRES, son 27.823 millones de pesos a noviembre. Ya, o sea, en el mes de diciembre se despacharon casi 35.000, 40.000 millones de pesos. Solo en el mes de diciembre. Está buena la cosa, pero bueno. Después explicamos, ¿sí? No es normal que este fondo en particular tenga gran parte de su ejecución en el mes de diciembre. Es más, nosotros enviamos las últimas tomas razón a Contraloría el día 27 de diciembre.
Pero en los años anteriores encontramos compras 20B que se enviaban el 31 de diciembre. Sí, claro, o sea, es legal gastar hasta el último día del año presupuestario. Y aquí yo le tengo la distribución mensualizada del gasto en los últimos 5 años. Sí. No nos enredemos, perdone, Presidenta, pero sabe que este no es ni un juicio a usted ni al gobierno de Piñera. ¿Ya? Porque no nos vamos a empatar. Sí, a ver, yo, perdón, director, siempre por mi intermedio, yo les pido, por favor, que, como le dije, director, la idea es que usted responda las respuestas precisas que le están haciendo los diputados y diputadas, y, por favor, de verdad que sea preciso, porque nos queda poco tiempo. Sí. Entonces se transforma en un diálogo con el diputado Undurraga. Es que el diputado Undurraga es el que pidió el oficio, pero él dijo que tenía 3 preguntas, y luego vamos a darle la palabra para que ustedes puedan seguir consultando, diputada Mix, ¿ya? ¿Termina? Es por eso que mejor que no se interrumpan y que eviten los diálogos y que sea, por favor, por mi intermedio. Gracias. Presidente, gracias. Aprovecho a saludar a la diputada Mix, que no había tenido la oportunidad de saludarla. A ver, la ley de presupuesto del año anterior, que fue tramitada el 2021, venía con esta glosa de que se hace mención en la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto vigente este año no viene esa glosa. Nosotros quisimos, como Chile Vamos, metimos una indicación y la perdimos. Mis preguntas son 2. La primera, ¿usted considera, al no venir la glosa, yo puedo pensar que para ustedes es indistinto el comprar un predio que haya tenido la condición de haber sido tomado o perturbado? ¿Da lo mismo? Porque si diese lo mismo, es incentivar la toma. Sobre todo porque la resolución de Contraloría señala que basta con una declaración jurada del dueño de que no se tomó. Entonces entramos en un círculo vicioso y no en un círculo virtuoso. Me preocupa porque yo creo que la transparencia que usted ha intentado darle, de hecho se ha ganado más de alguna confrontación por ser transparente, digamos, con nosotros como corporación, ha tenido que contestar algunos oficios, etcétera, etcétera. Creo que es importante en algo tan delicado como es la compra de tierra, para que efectivamente, si el origen intencional del Estado es restaurar tierra, es restituir tierras que fueron, que esto no termine siendo un negocio agrícola, digamos, para salir de la zona, punto 1. Y punto 2, usted dijo, creo que textualmente, porque lo anoté, que uno de sus objetos es retomar el proceso de restitución del territorio a los pueblos originarios. La pregunta es, ¿cuántas hectáreas calcula usted que faltan? Porque partió señalando que en el 93 el conteo de miembros de pueblos originarios eran 600.000 y en la actualidad son más de 2 millones de personas. Donde yo tengo una interpretación, me puede corregir por mi ignorancia, que el censo anterior al 93 era un censo, digamos, donde preguntaban si uno era miembro de un pueblo originario o a condición anterior o posterior, que preguntan si uno se siente parte de un pueblo originario. ¿Me entiende? Entonces yo creo que ahí evidentemente puede haber una distorsión, porque esto puede terminar, digamos, en todas las hectáreas de Chile en este mismo proceso. Gracias, diputado Undurraga. Vamos a pedir, ha estado respondiendo pregunta a pregunta. Le vamos a pedir que responda, luego viene la diputada Mix
y después vendría usted, diputada Navellán. Gracias, presidenta. Director. Ahí está, ya. Respecto de la primera pregunta, por su intermedio, diputada, no nos da lo mismo, para ser bien directo. No, los funcionarios públicos tenemos el deber de ceñirlo a las leyes que nos dicta la Constitución o las específicas que nos regulen de acuerdo al servicio que nos desempeñemos, ¿verdad? Y las leyes que hoy día nosotros nos regula es la ley indígena, el decreto que reglamenta parte importante de esa ley y la ley de presupuesto. Y creemos que hemos actuado en el marco de esa ley y la Contraloría no ha dicho lo contrario, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, el que hace el control de legalidad de los actos de los distintos servicios públicos. Y lo segundo, respecto de las cifras, sí, son las cifras que hoy día se conocen, que son oficiales, pero también creo, al igual que usted, de que las preguntas pueden modificar mucho la respuesta y probablemente ahí tengamos una variación y que tiene que ver un poco con la metodología. Pero entre paréntesis debo decir de que el derecho internacional en materia de pueblos indígenas sí da espacio al autorreconocimiento y por lo tanto quizás por eso fue de que las últimas encuestas que se hicieron al respecto incorporaron ese elemento y hoy día las cifras oficiales dicen que son alrededor de 2 millones de personas la población indígena en el país. Además, como nota al margen, en los últimos años se reconocieron 2 pueblos indígenas que a la creación de la ley no estaban reconocidos, como es el caso del pueblo de Aguita, que ha tenido un crecimiento exponencial y hoy día se está acercando bastante en población al pueblo aymara, y no me extrañaría que en un par de años más sea el segundo pueblo más numeroso del país, además del reconocimiento que fue el último pueblo que se reconoce, que es el pueblo chango, y hay otros proyectos de ley aquí en el Congreso en donde también existen parlamentarios y parlamentarias que están llevando adelante una iniciativa de reconocer a otros pueblos, lo que todo indica en ese contexto de que la población indígena va a seguir creciendo. ¿La hectárea? Y disculpe, las hectáreas. ¿La restitución de hectárea? ¿Cuántas? Sí, esa es uno la puede situar desde distintos enfoques, ¿ya? Si uno la tomara en los enfoques en base a la legislación actual, que es la ley indígena, tenemos 729 comunidades que han acreditado problema de tierras, como lo dice el artículo 20, letra B. Han acreditado problemas de tierra por los mecanismos que definió la misma ley. Y hoy día tenemos 729 comunidades que están en lista de espera en la compra de tierra. Si solo consideramos lo que ya existe o lo que heredamos cuando llegamos a Conaibo, que eso estaba, tenemos más de 800 comunidades también que heredamos, que están en el proceso de tramitar su aplicabilidad. Y la aplicabilidad no es otra cosa que es un informe jurídico administrativo que dice, dado los antecedentes, dado los estudios que se hicieron, esta comunidad se aplica o no se aplica el artículo 20, letra B. Ahí tenemos más de 800 comunidades. El porcentaje de comunidades que alcanza la aplicabilidad es más o menos el 85%. Es decir, hay un 15% de comunidades que no logran la aplicabilidad porque no pueden demostrar que tienen un problema de tierra, ¿verdad? Entonces, si uno sitúa la actual demanda, que ya está de alguna manera reconocida, más en la que se podrían llegar, estamos ante una cifra que yo diría que en los próximos 10 años podría estar por lo menos en 1.500 comunidades con la aplicabilidad, ¿ya? Es decir, que hayan demostrado de que tuvieron un problema de tierra, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si hay que restituirle a esas 1.500 comunidades, ¿Por 8 hectáreas más
por el promedio, pero va bajando, da una cifra aproximadamente, y si se sigue comprando al mismo ritmo de ahora, independientemente de que la voluntad de los gobiernos sucesivos, a veces se compra más, a veces se compra menos, pero estamos hablando por lo menos medio siglo en que vamos a estar con este problema, lamentablemente. Si es que no se hace algo distinto como estado. Vamos a ir con la diputada Mix y luego con la diputada Nay Bellán. Diputada Mix, le damos la palabra. Gracias, presidenta. La verdad que he estado muy atenta a la exposición del director y le agradezco también la posibilidad de conocer en detalle el presupuesto de la CONADI. Hay muchas cosas que él ha planteado que depende de quién le escuche, es lo que uno entiende, y lo quiero decir así con toda responsabilidad. A mí que me cuesta escuchar, además, hago mayor esfuerzo por ponerle atención. ¿Por qué? Porque él ha dejado súper claro en su exposición que no existió ilegalidad en la adquisición de los terrenos. Es una cuestión que es fundamental que podamos ir zanjando, porque intentar dejar como la duda en el aire cuando el organismo encargado de velar por el proceso de adquisición de tierra ha levantado un informe y ha dicho que está todo en regla, entonces no tendríamos por qué nosotros dudar de que así fuese. Eso es lo primero, presidenta, que a mí me gustaría dejar súper claro, y se ha demostrado con la exposición del director que toda la adquisición de tierras que se han hecho y que incluso son parte de la acusación constitucional del ministro Jackson, ha quedado demostrado con los datos de que no existió ninguna ilegalidad. Eso es lo segundo, porque además, como muy bien decía el director, quienes hemos sido funcionarios públicos sabemos que tenemos que movernos en el ámbito de la legalidad y del respeto a las leyes y la Constitución. Eso es lo primero. Segundo, que es imposible no referirse a procesos que duran tantos años. No creo que haya intención de parte del director en, como decían en el gobierno anterior, la culpa la tiene el gobierno anterior. Voy a repetir algo que habitualmente se decía, ¿no? No, creo que sea ese el espíritu. Creo que lo que intenta explicar el director, que para estos procesos tan largos de saneamientos de tierra, de trámites, de presentación de documentos, de aprobación del presupuesto para esa adquisición de tierra, no alcanza a tomar un periodo completo de un gobierno, o lo cruza en la mitad de y comparte esos trámites con el anterior o con el que sigue. También puede suceder que CONADI en el año 2025 estén adquiriendo procesos de tierra y no terminen, y sean precisamente los que vienen los que tengan que terminar ese proceso. Yo creo que hay que entenderlo, no solo sucede en este caso, nos pasa en muchos casos. Y tercero, efectivamente, yo soy una de las autoras de un proyecto de ley que busca el reconocimiento del pueblo Selknam, que es un pueblo que se había declarado extinto, y hemos demostrado con un estudio antropológico que el mismo Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno anterior financió. Esto es otro ejemplo más de que hay procesos que pasan de una administración a otra. Se inició, se votó en la Cámara ese proyecto de ley, seguramente el diputado Undurraga también le tocó votarlo, y se llegó al Senado, y para que avanzara en el Senado requería este estudio antropológico, estudio que ya se financió de parte del Ministerio de Desarrollo Social, y salió favorable a esta comunidad, y probablemente tengamos que incorporar un nuevo pueblo en esta ley indígena, y eso obviamente hace aumentar el número no solo de pueblos indígenas, sino que de personas que se sienten identificadas con un origen, una lengua, costumbres de un pueblo originario. Entonces, quiero con mi intervención, presidenta, no hacer preguntas, solo quería reforzar algunas de las ideas que ha planteado el director. Creo que miremos esta exposición, ojalá lo tengamos al director más seguido para ir haciendo seguimiento de estos procesos, para que no nos enredemos con los datos ni los nombres, etcétera. Pero creo que ha sido una exposición bastante completa que esclarece parte de las dudas que se han intentado instalar como gestiones ilegales, que me parece que era una acusación bastante grave, y que ha quedado claro, digamos, que eso no ocurrió, con los documentos a la vista,
de parte de la Contraloría y todos los procesos que se llevaron adelante. Eso, Gracias. Presidenta. Muchas gracias. Sí, gracias, diputada Mix. Como no hizo pregunta, vamos a ir de inmediato, ya que se nos está acabando el tiempo, con la diputada Ana Bellán, para luego despedir al director. Muchas gracias, Presidenta. Lo primero que quisiera pedir a la comisión es la posibilidad de volver a invitar al director de CONAF, porque claramente, y dado que yo tengo varias preguntas, dudo que en el tiempo que queda de comisión él pueda responder todas estas preguntas de manera clara. Lo segundo que le quisiera pedir a la comisión es la posibilidad de oficiar a la Contraloría de la 9ª región respecto de estos dos predios que, a pesar de lo dicho por la diputada Mix, tengo las pruebas de que efectivamente sí estaban perturbados, por lo tanto acá sí se cometió una ilegalidad. Y respecto de eso mismo le quiero decir al director de CONADI, que a lo mejor él no lo tiene claro, voy a poner los anteojos, pero en la glosa 10 de la partida 21, capítulo 6, programa 1 del actual presupuesto de la Nación para el año 2023, está la glosa que prohíbe la compra de tierras perturbadas y que además, porque esa parte no la ha dicho nadie, también prohíbe la compra a comunidades que han perturbado esas tierras. Ambas cosas se pasan tanto en el predio El Vergel, que era del señor Ugarte, en la comuna de Lautaro, como el predio San José, que era del señor Cortesi, en la comuna de Traillén, donde yo vivo. Por lo tanto, tengo muy clara la situación. Así es que para que por favor lo tome en cuenta el director, porque la verdad es que la glosa sí existe. En segundo lugar, le quiero aclarar a la comisión y al director de CONADI, dado que llevo muchos años en este tema y vivo en la Araucanía, le quiero aclarar cómo funciona el tema. Acá las comunidades primero le piden al dueño del predio que ingrese una carta a CONADI ofreciendo su campo. Después empieza el proceso interno en que la comunidad presenta una carta pidiendo el predio, vuelven a comunicarse desde la CONADI con el dueño del predio y empieza todo el proceso. Cuando son predios perturbados, como es el caso del predio San José y del predio El Vergel y muchos otros casos que se han visto a través de los años, en una región asolada por el terrorismo y por ataques permanentes de bandas armadas a distintos predios y de distintas formas, llega un punto en que los dueños de estos predios no tienen ninguna alternativa, porque uno, no pueden trabajar sus predios, dos, en muchos casos no pueden llegar a sus predios, tres, en muchos casos los predios están tomados, como es el caso del predio El Vergel del señor Ugarte, que estuvo tomado durante tantos años que el señor Ugarte además estaba amenazado de muerte para entrar a su predio. Por lo tanto, no tenía ninguna alternativa más que venderlo. Y nadie en su sano juicio, excepto CONADI, iba a comprar este predio. Ante esta presión que sufre el dueño de un predio en la región de la Araucanía, y en la región de Arauco pasa lo mismo, no tienen más alternativa que vender como sea a CONADI. Por lo tanto, esta petición de la carta en que el dueño dice de que efectivamente el predio no ha sido perturbado, al final termina siendo casi una anécdota dentro de todo el proceso. No es mucho más que eso. Quisiera preguntarle al director de CONADI, estas comunidades que compraron los dos predios en Comento, ¿en qué número de la lista de espera estaban para la compra de predios? ¿Estaban en los primeros lugares? ¿En qué número de la lista de espera estaban? ¿Cuál fue el valor por hectárea que se pagó en el caso de cada uno de estos dos predios? Quisiera también, si nos pudiera informar, probablemente en una próxima sesión, cuánto han sido los dineros presupuestados y el cumplimiento presupuestario del 20A y del 20C, porque de eso no nos ha informado nada. En tercer lugar, usted habló de pueblos que están postulando a poder ser reconocidos. Entre ellos está el pueblo Huilliche, al cual conozco muy bien, que no ha sido reconocido aún, y que usted dice que esto va a aumentar
probablemente la cantidad de personas que están inscritas con calidad indígena, de lo cual difiero, porque hoy día las personas que pertenecen al pueblo huilliche están consideradas dentro del pueblo mapuche. En realidad lo que va a pasar es que van a disminuir la cantidad de personas del pueblo mapuche, porque muchas de ellas van a ser consideradas huilliche. Después, con respecto al 20B, ¿qué pasa que no veo ninguna compra para pueblos diferentes al pueblo mapuche? Usted dice que hay hoy día 729 comunidades que han acreditado problemas de tierra. ¿De qué manera lo acreditan? ¿Esto a través de los títulos de comisario, de los títulos de merced? ¿De qué forma se determina que efectivamente una comunidad tiene problemas de tierra y por lo tanto puede acceder a la solicitud de compra a través del 20B? Porque la verdad es que eso tampoco usted lo ha dicho. En tercer lugar, usted dice que la cantidad de comunidades van a ir aumentando la petición de tierras que tengan. Yo le pregunto, ¿va a haber algún límite a esto? ¿Ustedes qué esfuerzo han hecho como CONADI o qué esfuerzo pretenden hacer para poder determinar en forma efectiva cuántas comunidades, cuántas tierras faltan por restituir, digamos, a los pueblos originarios en base a la información que ustedes manejan histórica de las propiedades de los pueblos originarios, o usted considera que todo Chile pertenecía a pueblos originarios y por lo tanto esta es una demanda que no tiene fin? Es una pregunta. Y por último, déjeme leer acá. Eso por ahora creo que me parece más que suficiente, pero quedan 5 minutos, Presidenta, por eso estoy preocupada. Sí, la verdad, gracias, diputada Gloria Navellán. Creo que para todas las preguntas que usted ha hecho y para todas las dudas legítimas, porque yo también entiendo que la diputada Navellán es del territorio de la Araucanía, por lo tanto ella está representando a su gente, a su territorio. Vamos a invitar nuevamente al director, diputada, para que nos pueda más adelante explicar con detalle. Usted puede hacernos llegar acá a la Secretaría para que nosotros igual le hagamos llegar al director las preguntas precisas, concretas, la solicitud que ha hecho, y para que así después el director pueda responder. ¿Le parece? Me parece, Presidenta, pero yo le pediría que dado que vamos a entrar en receso legislativo en febrero y dado que obviamente en marzo la agenda ya se nos va a embolinar con el año, yo le pediría, si fuera posible, invitar al director de CONADI para la próxima sesión. Sí, no es posible, lamentablemente tenemos la agenda nosotros con anterioridad, lamentablemente, diputada Navellán, pero la verdad es que le vamos a pedir al director, apenas tengamos la posibilidad, vamos a verlo acá con el secretario y vamos a tomar su solicitud. ¿Le parece? Me parece, esto es muy urgente, Presidenta, porque el presupuesto de CONADI es muy alto dentro del presupuesto de la Nación. Sí, y estamos hablando de mucha plata, por lo tanto a mí me parece que muy relevante que antes de que sigan pasando cosas que después estamos llorando sobre la leche derramada, podamos tener un panorama bastante más claro respecto al tema de lo cual lo tenemos hoy día. Sí, de no poder hacerlo de aquí a la salida, digamos, de las vacaciones, la primera semana y la primera sesión de marzo lo vamos a invitar y él tiene toda la voluntad de venir y estar acá presente, diputada Navellán. Así que pierda cuidado. Diputada Mix, muy cortito porque estamos finalizando. No, está bien. Lo que pasa es que yo creo que no puede concentrarse en los comentarios, en juicios de valor. Yo creo que no, tengamos cuidado con eso. Yo no creo que las cosas estén malas. Entonces empezamos en una discusión que no vamos a terminar. Creo que hay que tratar de ser bien objetivos, se presentan datos. Si no le vamos a creer a la institución y si no le vamos a creer a la Contraloría, ¿qué sentido tiene convocarlos, por ejemplo, para que expongan? Entonces hay que tener una disposición a aclarar dudas y dejarse sus cuestionamientos, sus juicios de valor para sus videos, para sus redes, pero el espacio de la comisión es un espacio que todos tenemos derecho a opinar y todos tenemos derecho a sugerir
y que no se concentre la opinión solo en la postura de una u otra parlamentaria. Yo le pediría solo eso, Presidenta. Yo estoy de acuerdo con volver a convocar al director, no solo por las dudas que hay hoy día, sino que porque van a seguir habiendo. A mí me encantaría hacerle seguimiento, por ejemplo, el reconocimiento del pueblo al que he hecho mención, me encantaría saber cómo se avanza ahí. Entonces hay otros temas que también podemos tratar con el director, ¿sí? Diputada Mix, no se preocupe, la verdad que yo intento ser muy cuidadosa, y por lo mismo le pedí al director que le vamos a hacer llegar las preguntas de la diputada Navillán, y como usted bien menciona, diputada Mix, a mí hay preocupaciones que me quedan de la sesión, como por ejemplo el plan que van a tener a futuro, digamos, cómo van a, qué van a priorizar durante este 2023 con los recursos que se le asignaron. Esos temas yo creo que también son relevantes, no solo va a venir a responder a la diputada Navillán, tiene que también venir, evidentemente, si lo invitamos, a las distintas dudas que tenemos los distintos parlamentarios. Así que pierda cuidado, diputada Mix. Y como he sido aludida, me gustaría hacer un pequeño comentario. Sí, muy breve, por favor, diputada Navillán, muy breve. Sí. Mire, la verdad es que yo no he hecho ningún juicio de valor, simplemente he hecho preguntas bastante claras y bastante específicas, que efectivamente voy a hacer llegar por su intermedio, Presidenta, al director de CONADI, porque la verdad es que creo que este tema es demasiado relevante y por lo tanto es importante seguirlo viendo. Muchas gracias, Presidenta. Sí, estaba pidiéndome la palabra hace rato la diputada Zagardía, pero no iba a terminar la sesión sin darle la palabra a la diputada. ¿Cómo está? La saludamos y le damos la palabra. Presidenta, buenas tardes. Saludar por su intermedio al director de la CONADI. Me ha parecido que al ser una primera presentación nos ha dado datos relevantes y yo concuerdo con lo que dijo la diputada Mick, de que estos procesos son largos y traspasan a un gobierno, y también me parece una buena medida continuar los procesos que están avanzados, porque no se pueden dejar archivados carpetas porque son de otro gobierno, ya que no perjudican al gobierno de turno que está en la administración, sino perjudican a las comunidades. Así que yo felicito al director de la CONADI por haber seguido esos trámites. Lo que a mí, la inquietud que me da, igual que la diputada Navillán, es que yo he visto que todos son de la Araucanía los casos. He visto uno de Tirúa, que es el territorio que yo represento. Quisiera saber en eso, sé que hay trámites tanto en Tirúa, Cañete, Contulmo y Alto Biobío. Si me puede aclarar si hay posibilidades de que pronto se resuelvan esas situaciones. Creo que hay unos 5 o 6 trámites que están ya para la compra. Esa sería por ahora, y estoy de acuerdo en que se ha invitado. Y para no dilatarnos, creo que debemos hacer como comisión un listado de peticiones para que él nos explique con detalle de acuerdo a lo que le pedimos y no nos extendamos en preguntas y más preguntas. Gracias, Presidente. Gracias, diputada Zagardia. Y el director le va a hacer llegar los temas que usted acaba de solicitar respecto a los que tienen que ver con su territorio en Tirúa y en otros cercanos ahí en la provincia de Arauco. ¿Le parece? Así es que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y vamos a invitar nuevamente entonces al director a esta sesión. Gracias, diputados y diputadas, por estar presentes y, como les digo, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, presidente.